oración, ¿verdad? Puede ser algo trivial, puede ser algo íntimo, pero quiero unir el concepto de la oración a cuál es nuestra percepción de Dios el día de hoy, ¿verdad? Por eso quiero cambiar un poquito el tema. Y seguramente usted habrá escuchado qué es la oración en otras charlas, en otras prédicas de otros predicadores, incluso de mí mismo. Pero quiero pedirle que abra su corazón a tener una nueva conciencia de qué es la oración. Una nueva conciencia de qué es la oración. ¿Y a qué me refiero yo con esto de conciencia? Bueno, la forma de explicarla es, imagínense a don Albert Einstein y él está trabajando con su perro. Y él está en su laboratorio o en su oficina y con sus fórmulas y está trabajando. Y su fiel perro está ahí a la par. Yo tengo una perrita que cuando yo trabajo en casa, ella me ve con la computadora y se va a sentar a la par mía. Se va a sentar a la par mía. Y máxime si no están las mujeres de la casa. Ella se va a sentar a la par mía, así que ella sabe tanto de Biblia como usted. O como yo, como yo. Pero el punto es que el perro de Einstein, al igual que mi perrita, no tiene conciencia de lo que estamos haciendo. Y a veces la oración no nos funciona porque no tenemos esa conciencia de lo que es, ¿verdad? Don Albert Einstein puede estar, E es igual a mc al cuadrado, y para él es una gran verdad y llegó a algo que revolucionó en su momento. Pero para el perro muy bien podría poner el trabajo ahí en su lugar donde él pueda irlo a hacer sus necesidades. No tiene una conciencia, y si no tiene una conciencia no podemos aprovechar las cosas. Entonces, con esto en mente, vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que se ha convertido en la traducción que uso para predicar, pero lo digo siempre porque a veces uso otras versiones para tratar de expandirlo, porque ninguna versión es perfecta, ni siquiera exacta. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Pensaba que la vida del cristianismo era una vida sin enemigos. No es cierto, tenemos enemigos. Que era una vida para vivir en paz y que no había que pelear. No es cierto, hay que pelear, hay que enfrentar situaciones. Pensaba que muchas veces, si yo tengo a Dios de mi lado, entonces todo lo demás lo puedo arrastrar fácilmente. Pero a veces no es esa nuestra experiencia. Tenemos enemigos, tenemos gente más poderosa que nosotros enfrentándonos. Pero hay un llamado a no tener miedo porque Dios está con nosotros. Sigamos. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas. Qué curiosa estrategia de guerra, ¿verdad? En lugar de cuáles tácticas, por dónde va la espada, el sacerdote les llegaba a hablar y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará con ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. La vida es una lucha continua. Es hermosa la vida, pero pareciera ser que en todo momento estamos en guerra.
¿verdad? Ayer tuvimos un seminario de finanzas. Yo regresé a mi casa confundido, retado, asustado, pero no regresé alegre, no regresé realizado, regresé confrontado, regresé como que mi suegra me hubiera dicho, hubiera sabido cuáles son todos mis secretos más íntimos y me los hubiera echado en cara frente a todos ustedes. La vida no es fácil. Y el conferencista, muy bueno, decía que uno se levanta a las 5 de la mañana, decía él, y se parte el lomo, literalmente, en ir a conseguir plata. Y luego él enfocaba toda su disertación en cómo nosotros administrábamos esa plata. Y cuando usted lo piensa, nadie, o sea, tenemos el lujo de decir, ay, no voy a hacer nada en mi vida. No voy a hacer nada en mi vida. Sino que todos, sea que salgamos a trabajar, sea que trabajen en casa, sea que sea un licenciado, o una ama de casa, o un jardinero, o un pastor, o lo que sea, todos nos levantamos a enfrentar una realidad y no encontramos alfombras rojas diciéndonos, lo felicito por haberse levantado hoy, qué bueno que se levantó, qué bueno que vino a trabajar, sí que te vinca la bim bom bam. Pero que la vida es difícil, ¿verdad? No es fácil. Pablo, en su carta a los Efesios, nos expande un poquito el panorama. Voy a apresurarme para terminar a tiempo. Y dice, no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Ok, entonces uniendo las dos escrituras que hemos leído, la vida es una lucha, y nosotros pensamos que es una lucha contra la persona que te echó el carro en el tráfico, contra el jefe, contra el esposo, la esposa que no te trata bien, contra X o Y situaciones, cosas que son de carne y hueso. Pero Pablo dice, no, sí es una lucha, pero es una lucha que no tiene un origen humano, sino que tiene un origen espiritual, un origen intangible. Cuando digo espiritual me refiero a algo intangible. Todos los conflictos con los que nosotros nos enfrentamos día a día tienen un origen intangible, tienen un origen del mundo espiritual. Eso es así, lo veamos o no, lo aceptemos o no. Hay una situación espiritual que se está gestando. Alguien dijo por ahí que el mundo que se ve, percibe, toca, ve, escucha, es el mundo del 1%, mientras que el mundo espiritual tiene una realidad del 99% de lo que sucede. Tu vida, tus 100 años en la tierra, o 120 años, o 80 años, o 90 años, o los años que Dios te quiera dar sobre la tierra, son un porcentaje demasiado pequeño con respecto a la eternidad. Ese es el mundo espiritual. Y entonces la primera conciencia que yo tengo, que yo quiero que usted tenga hoy, es que nada de lo que enfrentamos tiene su origen en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que palpamos, sino que todo tiene su origen en cosas espirituales, en el mundo espiritual que nos es desconocido, porque en ese mundo no entramos viendo. Bueno, tal vez sí viendo, pero de otra forma, no como normalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? No entramos oyendo, no las palabras de esta tierra, sino tiene que ser una dimensión nueva. Lo que yo quiero desafiarlo esta mañana es a que usted lleve su vida a una dimensión que trascienda lo físico que usted está viviendo. Lo físico que usted está viendo es su realidad, pero esa realidad que usted está viviendo tiene su verdadero origen. Puede ser afectada
en lo que no se ve. Puede ser transformada, puede ser cambiada en lo que no se ve, en lo que no hemos logrado percibir todavía. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar algo en nuestra vida, lo primero que hacemos es: voy a bajar de peso. Ok, entonces me voy a quitar el pan. O quiero hacer ejercicio. Entonces mañana me levanto a las 5 de la mañana. Y a lo mejor se levantará un día, 2 días. Pero la mayoría de personas lo dejan. Llega el tiempo en el que lo dejamos. Y son muy pocos los que trascienden lo que se ponen a hacer. Y seguramente lo harán porque conectaron en el mundo espiritual. Si quiere usted arreglar algo en su vida, tiene que hacer una conexión con el mundo espiritual. Cualquier cosa que usted quiera arreglar en su vida, tiene que hacer una conexión en el mundo espiritual. ¿Cómo hacemos para conectar? Oramos. Oramos. La oración es un elemento espiritual que tiene la capacidad de penetrar el mundo espiritual e influir en todas las cosas que estamos viviendo. Sí, la oración es un secreto público, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado a orar. Desde que conocimos al Señor se nos ha enseñado a orar. Hay que orar por los alimentos, y uno ora por las personas. Oramos por el país, intercedemos por el país, intercedemos por otros, oramos por sanidad, oramos por muchas cosas. Hay una película, no recuerdo el nombre, God Almighty se llama en inglés. ¿Alguien sabe cómo se llama en español? Dios Todopoderoso, donde aparece un cómico, Jim Carrey, y Dios en la película dice que él puede ser Dios, ¿verdad? Y llega un momento en donde él se sienta a responder oraciones, ¿verdad? ¿Han visto eso? Y entonces le están llegando un sinfín de y no sabe ni qué hacer, pero tiene un principio. O sea, conectamos con Dios, conectamos con lo espiritual cuando oramos. La palabra oración en el idioma original de la Biblia es tefilá. Esta palabra viene de la palabra palal, y palal quiere decir ejecutar un juicio. O sea, es tomar una posición de autoridad. Es utilizar la fuerza espiritual que Dios nos ha dado para conectar con Él y afectar para bien el universo. No hemos llegado a comprender, mis queridos hermanos, cuál es el poder de la oración. Por supuesto que no vamos a entrar a juzgar a Dios ni a juzgar a otras personas, pero cuando conectamos con Dios de una forma correcta, las cosas en nuestra vida van a empezar a cambiar. Por medio de la oración podemos inferir, intervenir, afectar lo físico, el universo físico. Sí, la oración es mucho más poderosa que cualquier bomba atómica, pero tiene mala reputación. La oración tiene muy mala reputación. ¿Y sabe cuál es la mala reputación que la oración tiene? Que oro y no pasa nada. Tiene muy mala reputación. He escuchado personas que me dicen: es que yo oré para que Dios, por ejemplo, no se llevara a mi abuelo, y se lo llevó. Entonces ya no creo en Dios, me peleo con Dios. Y genuinamente esta persona oró, le pidió a Dios con todo su corazón, era una oración honesta, pero algo pasó. Muchas personas hemos orado en el pasado,
pero no nos ha funcionado. Entonces optamos por darle una mala reputación a la oración. La iglesia donde me congregaba de niño nos enseñaron a orar. Nos enseñaron a orar y yo no tenía que orar. Nos enseñaron que el sábado, todos los sábados se hacía medio ayuno. En la actividad de niños hacíamos medio ayuno. Yo lo entendí mal. Yo entendí, en mi casa se desayunaba cereal con leche y un par de huevitos con frijoles. Entonces para mí medio ayuno fue, me voy a quitar los huevitos y los frijoles y solo me como el cereal con leche. De verdad, todavía la empleada que todavía vive y todavía trabaja con mis papás, todavía hace chiste de eso. No, pero nos enseñaron a orar. Y yo recuerdo de niño que nos llevaban esos sábados, íbamos a la iglesia y nos ponían de rodillas, porque decían que la oración de rodillas tenía mucho más poder que cualquier otra oración. Y uno de rodillas oraba y yo bromeaba que iba a llevar maicillo, ¿verdad? Para los que no se portaran bien, o maíz, y que se hincaran ahí. Y muchas veces no funcionó. La oración tiene una mala reputación y sin embargo es el arma más poderosa, porque es la única arma. No voy a decir la única arma, pero es el arma que más está a nuestro alcance, que nosotros podemos utilizar para afectar el mundo espiritual, para conectar de alguna manera. Pero vamos a entender dos elementos sin los cuales las oraciones no funcionan. El primer elemento está definido en el libro de Jacob, capítulo 5, la carta de Jacob al exilio, capítulo 5, versículo 13. Se mal conoce esta carta como la carta de Santiago. A mí no me gusta el origen de eso, entonces preferí ponerle Jacob 5:13, pero es Santiago. Mire cómo dice: ¿alguno de ustedes está pasando, lo voy a chapinizar, el Niágara en bicicleta? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes tiene clavos? Hermanos, los clavos son lo más común en el mundo. No se preocupe por tener clavos, no se preocupe por vivir dificultades. Las dificultades son parte de la vida y nos toca enfrentarlas. ¿Está pasando alguno de ustedes dificultades? Pues sí, Dios está ocupado en que nosotros no pasemos dificultades y nos dejó una forma de enfrentarlo. Dice, ¿qué dice? Que ore. Cuando estás pasando una dificultad, pregunto, ¿qué hacemos? Fíjense que hace unos 2 o 3 sábados nos juntamos con unos amigos en la casa de otros amigos a celebrar un cuchubal. Este mes me toca el cuchubal, bendito sea el Señor, pero ese no es el punto. Y estábamos a punto de comer y los amigos son cristianos, son de otras iglesias, son padres de compañeros de mi hija mayor. Y estábamos a punto de orar, ¿verdad? Yo los intimido porque siempre me ponen a mí a orar, no les gusta orar a ellos enfrente de mí, entonces yo sé. Y entonces empezamos a orar y cuando decimos amén y vamos a comer, yo veo a mi hija y a una amiguita de ella ahí paradas. Estaban esperando que termináramos de orar. ¿Qué pasó? Uno de los muchachos se había caído. Se cayó. Y la historia es de que se quebró estos 2 huesos. Y entonces salimos todos a ver. Mónica se quedó allí. Y yo le dije, no le dije. Ella empezó a orar de su propia iniciativa. Es pilas usted, ja. Y entonces llegamos al lugar. Y sí, cuando yo veo el hueso, es evidente que está quebrado, los 2 huesos del brazo. ¿Cuáles son los 2 huesos del brazo? Sí fueron a estudiar, ¿verdad? El cúbito y el radio. ¿Y la tibia y el peroné dónde están? Se me confundían a mí antes, cuando estaba como en 4º primaria.
Y llegamos y los papás afligidos y el muchacho no está gritando, está dando alaridos y es una situación bien complicada. Y en ese momento nadie piensa en orar. Todos pensamos en ver cómo lo podemos solucionar de la mejor manera. A mí se me ocurrió, hay que llamar a los bomberos, alguien más está llamando al seguro que ellos tienen y estamos viendo cómo se soluciona la situación. El niño no quiere que ni lo toquen, ni el niño está mal, está sufriendo, está atravesando unas circunstancias bien complicadas. Y entonces, a mí se me ocurre, puchis, yo soy pastor. Se me ocurrió, fíjese usted, yo no sé por qué me acordé. Y entonces agarro al tata que lo tiene sostenido y agarro a la nana y le digo, vamos a orar, le digo. Y ahí enfrente, usted sabe que aquí cuando hay algo así, rápido, ¡pum!, nos juntamos todos y empezamos a orar. Empezamos a orar. Estoy seguro que Dios oyó esa situación, porque al ratito de orar, llegaron los bomberos, solo llevaron, lo operaron, y el niño ya, pues está 40 y pico mil quetzales después, va a estar bien. Sí, lo tuvieron que operar pero el punto es que él va a estar bien. Estoy seguro que Dios contestó esa oración en función de los padres. Queridos hermanos, ¿tiene alguno de ustedes dificultades? Tienen que orar. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. ¿Qué cosa tienen que hacer? Orar por él. Y lo ungen con aceite en el nombre del Señor. Y una oración ofrecida con fe cambia las cosas. Diga conmigo, una oración ofrecida con fe cambia las cosas. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. El primer elemento de la oración que funciona es una oración que se hace con fe. Con fe. Ahora, es bien difícil orar con fe en el momento en que estamos siendo probados. Es bien difícil hacer un ejercicio de pensar que a pesar de que todas las cosas estén negras en este momento, yo voy a empezar a poderlas ver blancas. Es bien difícil, es bien complicado, y sin embargo la fe es un requisito indispensable para que la oración funcione. Entonces, ¿a qué tipo de fe se refiere? Se refiere a la fe en Dios. ¿Cómo así la fe en Dios? ¿Qué es la fe en Dios? La fe en Dios es la certeza de que Dios sí puede cambiar las circunstancias. Esa es la oración que funciona. La oración que funciona no es aquella oración en donde yo trato de convencerme de cualquier otra cosa. No. Estoy en un momento complicado y me voy a conectar con Dios como primer punto. No logro ver una salida a lo que está pasando. Estoy afectado, estoy triste, estoy desesperado, estoy enfermo, estoy quebrado, estoy como esté. Y entonces es bien difícil confiar en que todas las cosas van a estar bien. Pero es mejor voltear a ver a Dios, porque eso genera una conexión y entender y convencerme en ese momento de que Dios sí puede, de que Dios sí puede cambiar la situación. Ok, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vino esta enfermedad? Yo no sé, no lo entiendo, pero ¿sabe una cosa? Dios puede cambiar esa enfermedad en este mismo momento. Estoy quebrado, estoy atravesando una situación familiar bien complicada, pero si yo a la hora de conectarme con la oración, por medio de la oración, con Dios, creo que Él sí puede hacer la diferencia, creo que Él sí puede transformar. Esa es una oración de fe. Y no necesito tener una religión. Si alguien creyendo en el Señor, aunque no sea cristiano, aunque no sea
no venga a la iglesia, pero si alguien creyendo en el Señor, en el Rey del universo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le pide a Dios con esa certeza, Dios le va a responder. Se conectó a un mundo espiritual desconocido, se conectó con Dios. Por eso el primer elemento es la oración de fe, es decir, la conexión con Dios, entender que Dios sí puede. Mire, hay un versículo muy interesante que está en Deuteronomio 4:39, y ese dice: entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. Recuerda, continuamente recuerda y ten esto presente: el Señor Jehová es Dios en los cielos, en la tierra, y no hay otro. Si nosotros pensamos que la promoción del trabajo que estamos buscando depende del jefe, depende de quedar bien con el jefe, no depende del jefe, depende de Dios. Nosotros pensamos que nuestra economía depende de lo que diga el mercado o la situación económica del país. Son factores, por supuesto, que influyen, pero nuestra economía, para ser transformada, depende de Dios, todo depende de Dios. No hay más fuera de Él, no hay otro. El Señor es Dios, y esa palabra de Dios quiere decir todopoderoso, el que está encargado de todo. No hay algo que se escape de Él, no hay algo que Él no pueda hacer, no hay algo, no se ha descubierto nada, ni en la tierra, ni en los cielos, ni en ningún otro lado que Dios no pueda hacer. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y entonces esta es el primer elemento, y nosotros nos conectamos con eso, con ese gran poder. ¿Y sabe qué? El que se conecta con el poder de Dios todopoderoso, Él mismo empieza a volverse también, ay Dios, Él mismo empieza a volverse todopoderoso. Por lo tanto, el nivel de fe que tú tengas va a ser muy paralelo a las respuestas que tengas cuando ores. Entonces no tienes que trabajar primero en otras cosas, sino en tu fe en Dios. Dios puede hacer todo. Dios puede prosperarte, Dios puede levantarte, Dios puede sanarte. Dios sí puede. Él es el que verdaderamente sí puede. Pero si tú estás dependiendo de un humano para que lo haga, si tú estás dependiendo de las circunstancias, del clima, de lo que sea, como cosas que comparten con Dios, entonces no te va a funcionar la oración. Por eso has de trabajar primero en tu fe en Dios. El segundo elemento también lo encontramos en Jacob, en Santiago, y dice el capítulo 4 y versículo 2: desean lo que no tienen, entonces traman. En mi tiempo la palabra tramar era comer. ¿Cuántos han tramado aquí? ¿Verdad? Esa es a la que me refiero. Yo le decía a mi mamá: qué rica esta trama, mamá, y me regañaba porque no le gustaba ese mi léxico. Pero aquí tramar es planear, y hasta matan para conseguirlo, dice. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo pensé que Dios me está probando, me está fregando, está tratando con mi orgullo. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No se lo piden a Dios. A ver, sigamos leyendo. A veces sí se lo piden, pero tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Intenciones. Dígale a su vecino: intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Piensa en esto un momento conmigo. Cuando nosotros queremos pedir algo a Dios, ¿por qué lo estamos pidiendo? Queridos hermanos,
Estamos tan engañados por el concepto de felicidad del mundo que nos hemos acostumbrado a pedir cosas temporales, lo que nos va a hacer temporalmente felices. Señor, yo quiero el último celular. Si no tengo ese último celular, pero si yo lo tengo, voy a ser feliz. Señor, yo quiero tal. Y empezamos a pedir en función de lo temporal. Y sabe una cosa, cuando usted compra el último celular, yo no estoy en contra de comprar el último celular. A mí me gustaría también estar junto con usted y ya tener el iPhone 7, si fuera posible. Yo ya lo quisiera. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando ya lo tenemos, está bien, ¿verdad? Claro, no nos gusta que nos lo roben, pero ya dejó de llenarnos. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando placer, algo que nos llene. No, yo no hago esto porque no me llena. Yo no busco a Dios porque no me llena. No me llena. No va a ser, voy a hacer algo hasta que me llene. Ojo, que es un reclamo a esto. Otra versión más antigua, la Reina Valera 1995, lo dice de esta manera: codician y no tienen, matan y arden de envidia y nada pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden, pero no reciben, o pides, pero no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí está hablando de la motivación con la que pedimos. Piense conmigo un momento, por favor. Cuando yo quiero que alguien actúe de cierta manera, por ejemplo, voy a hablar de cosas que no pasan. Un problema con el cónyuge. Eso no pasa aquí en esta iglesia porque somos demasiado espirituales. Cuando yo tengo un problema con mi cónyuge, yo quiero que ella haga algo y no lo hace, o está haciendo algo que no me agrada. Mi primera reacción es hablar con ella. Cielo, ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Dios bendiga a José Feliciano donde quiera que esté. Esa es mi primera inclinación. Si el primer elemento lo comprendimos bien, entonces yo ya no voy a hacer eso. Yo voy a ir con Dios. Dios mío, mira esa tigra que me diste de mujer. Se está pelando con el siervo, Señor. Usted no sabe lo que me va a costar eso a mí en la casa. No, mentiras, mi amor. Te reprendo a quien le ha dicho amén. Ok, pero entonces si yo voy con Dios, Dios mío, Señor, ella no se está comportando bien, mira, está fallando en esto y esto y esto, Señor, ayúdala a cambiar. No me va a funcionar, estoy pidiendo para mi placer. Señor, haz que me quiera más, haz, Señor, que le guste hacerme piojito. ¿Verdad que vivimos así la vida? ¿Verdad que pensamos que si las demás personas se comportaran como queremos, entonces seríamos felices? Es una oración, pero no va a funcionar. No nos va a funcionar. Porque estamos pidiendo para nuestros deleites, para nuestro placer. Quiero que haga algo en función mía. ¿Debo cambiar eso? ¿Debo pedir por los demás? Sí, esa es ahí vamos aclarando la primera respuesta. Si yo tengo un problema con la señora, entonces lo primero que voy a hacer es orar. Sí, porque Él puede cambiar la situación, Dios la puede cambiar, pero tengo que pedirle que la bendiga. Porque si no voy a pedir para mí. No tengo que pedir para mí, en función de ella no tengo que pedir para mí. Y así con el jefe, y así con la suegra, y así con el vecino, y así con cualquier cosa. El segundo elemento, si el primer elemento es una oración de fe, el segundo elemento es una oración
de propósito, con un propósito claro. A ver, me voy a seguir explicando. Mire, Romanos 8:28, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, versión Reina Valera 95. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que son a su propósito son llamados. Tres cosas podemos extraer de este versículo. Número uno, Dios es el Rey Supremo. Lo podemos inferir. Número dos, todas las cosas ayudan para bien. No dice que todas las cosas son buenas. ¿Sí? A veces pensamos, no, hay cosas malas que nos pasan, pero ayudan para bien. Y número tres, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces, cuando usted ore, el primer elemento es creer que lo puede cambiar, pero el segundo elemento es que yo tengo que orar en función del propósito que Dios me ha establecido. Ok, entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es el propósito? El propósito es distinto para cada uno, pero le voy a decir algo. Todo aquello, voy a utilizar las palabras de Mónica de Martínez, voy a prestar una palabra. Todo aquello que a usted lo enchinche, ¿sabe que eso viene del griego enchinai? Quiere decir enojar. Todo aquello que sea dificultoso para usted, todo aquello donde usted se cae, se desmorona, lo que sea, esa es su corrección. Su propósito es lo que usted vino a corregir en la tierra, lo que no le es fácil. Si es una persona dada a la tristeza, su propósito es corregir eso. Si es una persona dada, ¿qué otros rasgos pueden haber? Yo no sé, a la avaricia, su propósito es venir a corregir eso. Si usted es una persona dada al wiri, su propósito es corregir eso. Por eso las leyes de Dios están claras de qué no debemos de hacer. Y en los mandamientos donde nosotros tenemos conflictos, allí es donde vamos a encontrar nuestro propósito, nuestra corrección, nuestro propósito. Entonces, por favor, conecte usted que aquellas cosas por las cuales usted va a orar, es decir, las cosas negativas que nos pasan en la vida, son una oportunidad de acercarse al Señor, corrigiendo su propósito. Es una persona que batalla con la ira, eso tiene que venir a corregir. O sea, usted lo que tiene que ver es en dónde lo enojan más. Cuando alguien viene y lo enoja, ahí está su propósito. Pero entonces usted no va a decir, Señor, cambia a este tal por cual. No, porque entonces no va a funcionar. Usted los tiene que bendecir, pero usted va a orar que Dios le dé la fortaleza de corregirse en su propósito. La oración que realmente funciona es aquella que me lleva a acercarme a Dios, es decir, a conectar mi propósito en la vida. Porque una vez que yo empiezo a hacer la corrección, entonces ese propósito de mi corrección se tiene que proyectar hacia los demás. Y entonces yo me vuelvo en una persona que va a ayudar a otros a superar sus problemas. Eso, mis queridos hermanos, se llama ser discípulos. Yo vengo, conecto que tengo una corrección que hacer, tengo un propósito. Tú no existes por casualidad. No fue ninguna casualidad que de los millones de espermas que fecundaron el óvulo en el cual tú te convertiste, tú hayas sido. No existe ninguna casualidad en eso, ni en cómo viviste, en la niñez que tuviste, en las cosas que enfrentaste. No, sino que tenías un propósito de Dios para vivir aquí en la tierra. Conociste a Jesús y eso te salvó, eso te aseguró un boleto de vuelta hacia una eternidad con Dios. Pero ahora tienes que trabajar valga la redundancia, trabajo espiritual y corregir tu propósito. Y el elemento para corregirlo es la conexión con Dios, que se llama oración. Y entonces, cuando lo conectes, las cosas por las cuales estás orando van a cambiar, van a empezar a pasar. Y esas cosas, ¿cómo se llaman? Se llaman milagros.
Por lo tanto, la oración que funciona es la oración que me lleva a acercarme a Dios, es decir, a mi propósito. Un extracto de la vida de Jesús, con este quiero cerrar, donde Jesús está por enviar a 70 personas a hacer milagros, a predicar la palabra de Dios. 70 personas. Los va a enviar en una labor misionera. Les ha comisionado, les ha compartido de su unción, de su poder, de tal manera que estas personas pueden llegar, ponen sus manos sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanados. Imagínese usted el poder. ¿Cómo se llama eso? Cuando nosotros podemos interrumpir los procesos naturales e inmediatamente estos cambian. Esos procesos se llaman milagros. Milagros. Cuando yo oro por alguien que está enfermo y Dios lo sana en ese instante, eso es un milagro. O cuando Dios lo sana como parte de un proceso, también es un milagro. ¿Cómo se llama cuando yo oro por alguien que está quebrado y Dios lo empieza a levantar? Eso es un milagro. ¿Cómo se llama cuando una familia está atravesando por un momento complicado? Oramos, los conducimos hacia su propósito y Dios empieza a intervenir. Eso es un milagro. Las intervenciones de Dios son milagros. Entonces Dios les da la capacidad a estos 70 de ir y de hacer milagros. Pero antes de que se vayan les dicen cómo van. Y luego dice unas palabras que aparentemente no deberían de ir. Dice lo siguiente, estoy leyendo Lucas capítulo 10, versículo 13. Lucas 10, 13. Está enviándolos. Y luego él hace un paréntesis, podemos decir, pero no es paréntesis, está muy relacionado. Y dice, ¿qué aflicción les espera? En las Biblias más antiguas dicen, ay de ti. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Que es precisamente a donde está enviando a sus discípulos a orar. Él los está enviando a predicar a Corazín y Betsaida, y luego como que les echara los humos por los suelos, porque dice, los envió a predicar, pero ay, pobrecitos. ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Los envía a un lugar y luego los compara y dice, si en otras ciudades hubieran visto lo que yo hice en ustedes, ellos hubieran reaccionado de una manera distinta. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces, cuando yo oro por alguien que se está volviendo a Dios, oro por ellos y Dios hace un milagro, un milagrito. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es producir arrepentimiento. Así lo enseñó Jesús. ¿Cuál es el propósito de la oración? Entonces, si el primer elemento es la oración de fe, el propósito de la oración es que nos volvamos al Señor. Eso quiere decir arrepentimiento, teshuvah, retornar al Creador, volvernos a lo que Él nos ha llamado. Una oración que pide de acuerdo a su propósito es una oración que Dios la va a contestar. ¿Y sabes cuándo es el mejor tiempo para volverte a Dios? Es hoy, porque mañana no sabes cómo vas a estar. El mejor tiempo para volverte a Dios es en el día que tú conectas que Dios te está llamando. Ese es el mejor tiempo. No lo dejes para después. ¿Y qué es retornar al Señor? Es retornar a la conexión. Es retornar a la conexión.
Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es la oración que funciona? Es aquella donde yo le doy el lugar a Dios que Él se corresponde, que Él debe tener. Y es aquella donde yo me vuelvo a Él. O sea, no voy a pedir por mis cosas, no voy a pedir que Dios cambie al otro, se lo tengo que bendecir. La Biblia dice que hay que bendecir a mis enemigos. Pero es una oración donde yo puedo decir: Señor, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre del rencor. ¿Por qué? Porque eso te produce resultados. Y me vuelvo a ti. Señor, yo quiero tener finanzas para sostener bien mi casa. Quiero que me ayudes en mis finanzas, porque eso es parte de tu propósito. Y la escasez que estoy viviendo, Señor, yo no sé por qué vino, pero yo me vuelvo a ti. Y te acercas al Creador. Es una oración que va en base. No es malo pedir por finanzas, no es malo pedir felicidad matrimonial, no, al contrario, es muy bien, pero porque te estás acercando a tu propósito. Señor, yo quiero ser feliz, yo quiero estar realizado, pero porque eso te acerca a tu propósito. Entonces, la conciencia nueva que debemos de tomar es que la oración puede trascender, cambiar, sí, solo si la hacemos de la forma como Dios la diseñó para que la hiciéramos, con Él a la cabeza y con la intención de acercarnos a cumplir su propósito.